nos tocó hoy y estamos aquí. Así que vamos a continuar el día de hoy estudiando. Recuerden que estamos estudiando Marcos, el Evangelio de Marcos, y vamos a ir rápidamente al capítulo 2 del Evangelio de Marcos. Recuerden que ya la fama de Cristo ya era muy notoria en todas las aldeas, en todos los pueblos alrededor del mar de Galilea. Así que cada vez que él estaba en cierta ciudad, la gente se juntaba para poderlo escuchar. Y hoy vamos a seguir con estos capítulo 2. ¿Y qué le parece si antes de iniciar podemos orar? Señor y Padre Celestial, te damos gracias esta mañana porque por tu gracia, por tu misericordia estamos en pie. Señor, gracias por permitirnos alabarte, por estar juntos en armonía como hermanos. Y ahora, Señor, te pido que por medio de tu Espíritu nos lleves a toda verdad, nos guíes a Cristo, que tu palabra y que no sean nuestros pensamientos, sino que sea la palabra del Espíritu la que nos guíe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema del día de hoy se llama Jesús es el Señor de tu vida. Ese es el tema. Jesús es el Señor de tu vida. Y vamos a ver en los siguientes textos, en los siguientes versículos, qué es lo que pasó y por qué esta pregunta es de vital importancia para tu vida el día de hoy. Porque muchas veces podemos pensar que que estamos en la iglesia, que estamos aquí, y puede ser que estemos muy alejados del Señor, porque puede ser que verdaderamente aún no le conocemos del todo. Pero esta pregunta el día de hoy es una forma de examinar si verdaderamente Jesús es el Señor de tu vida. ¿Por qué decimos esto? Porque solamente hay dos: o estás en Cristo o estás fuera de Él. O eres amigo de Dios o eres enemigo de Dios. Pero obviamente sabemos cuál es el camino, qué es lo que depara para aquellos que no están en Cristo, y es la condenación eterna. Y obviamente el Señor no quiere eso. El Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. Así que esta mañana este mensaje es de vital importancia para todos y verdaderamente estar seguros si Jesús es el Señor de tu vida. Okay. Vamos a leer rápidamente Marcos 2, versículo 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Las señas dicen: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban que está de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Entonces vemos todo el panorama, ya vimos todo lo que vamos a estudiar esta mañana, pero vemos aquí algo muy importante: es que Cristo llega a Capernaum e inmediatamente se junta mucha gente para escucharle. Pero vean lo que dice el versículo 2, a la parte final. ¿Qué es lo que hacía Cristo? Les predicaba la palabra. Cristo no los estaba entreteniendo, Cristo no estaba de alguna manera motivándolos, no. Él estaba predicando la palabra de Dios. Entonces, algo muy importante que tienes que entender el día de hoy es que el mundo necesita la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, este mundo está condenado. Cristo mismo lo dijo: está en condenación. Es más, tú puedes ver
un versículo que todos conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Entonces el hombre está condenado, ya está condenado. El que cree en el Hijo de Dios no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado. Entonces tienes que entender que necesitas la palabra de Dios. Si la palabra de Dios en tu vida, estás en condenación. Si no tienes a Cristo en tu corazón, estás en condenación. Y eso es un mensaje importante para nuestros días. Entonces vemos que Cristo está predicando, está enseñando, y se juntaban en la puerta, dice la escritura, que no entraban, no alcanzaban a entrar. Y esto es importante, entender que la gente estaba con ganas de saber más, y es porque eso que le predicaba. ¿Por qué? Porque miren lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Quizá tú puedes pensar, no, la fe es algo que tú tienes. No, la fe dice en la escritura, Romanos 10, que es por el oír la palabra de Dios. Por eso es importante que tú evangelices, que tú prediques, que tú enseñes, porque es mediante la palabra que viene la fe. Aquí dice, la fe es el resultado de oír la palabra del Señor. Entonces tienes que predicar, tienes que evangelizar, porque si no la gente no va a tener fe. Y hay gente que dice, no, es que yo tengo fe, pero eso no es una fe que proviene de la palabra de Dios, es una fe que proviene de la sabiduría humana, y eso no lo va a salvar. Necesita escuchar la palabra que cambia el corazón, la palabra del Espíritu que transforma las vidas. Y mientras no hagamos eso, Dios no va a añadir los que van a ser salvos. Por lo tanto, debemos de predicar. Es necesario evangelizar y enseñar la palabra de Dios. Debemos de hacerlo. Aparte, ahora como nosotros como cristianos, diariamente necesitamos la palabra del Señor. ¿Por qué? Por si no se ha dado cuenta, estamos viviendo en tiempos muy peligrosos. En 2 Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Cristo va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Cuál es la orden del apóstol Pablo a Timoteo? ¿Qué es lo que le dice? Que prediques la palabra. Ahora, piensa que tú eres Timoteo el día de hoy. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo? Te encarezco delante de Dios, ¿a qué? A que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahora, ¿por qué se reprende? Porque también muchas veces nos podemos desviar. Y ojo, esta es una reprensión con el fin de que vuelvan de una falsa enseñanza. No es con el fin de herirlos, de lastimarlos, sino hablar con amor, enseñar con amor, que muchas veces lo que están creyendo en muchos lugares no es correcto. Pero para eso tenemos que exhortar con toda paciencia y doctrina. Y la pregunta es, ¿de dónde vas a tener la doctrina? La única forma de tener doctrina es de la palabra de Dios. Si tú no tienes doctrina, es que no conoces la palabra de Dios. Yo he escuchado tristemente a algunos pastores que dicen, es que yo no predico doctrina. Y entonces dicen, oye, si no predicas doctrina, entonces ¿qué predicas? Porque lo que encuentras en la escritura, doctrina significa enseñanza. Entonces, la doctrina es lo que la palabra menciona en diferentes temas, y son temas doctrinales que son de vital importancia para nosotros como cristianos. Por eso es importante eso. Miren el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán. Esa palabra sufrirán significa cuando no soportarán, no les va a gustar, va a decir, no, esa enseñanza no me gusta.
No sufrirán ¿qué? La sana doctrina. En otras palabras, no les va a gustar la buena enseñanza. Prefieren escuchar temas motivacionales, que Dios te quiere hacer un campeón, que Dios te quiere hacer millonario, que Dios te quiere dar esto, lo otro. Y obviamente el Señor nos da cosas, claro. Creo que hasta el día de hoy a todos el Señor nos ha dado cosas, ¿verdad? Y estamos contentos por sus bendiciones materiales. Pero el mensaje del Evangelio no es eso, no es lo principal. El mensaje es arrepiéntete, arrepiente de tus pecados para que vengan días de refrigerio, para que puedas estar en paz con Dios. Ese es el mensaje. Y miren lo que dice, no van a soportar la buena enseñanza, no la van a sufrir, no les va a gustar, sino que teniendo comezón de oír, van a tener esa cosquilla en el oído de decir, ah, no, es que eso no me gusta, yo prefiero escuchar a fulano, a sultano, ese sí me gusta porque habla cosas bien bonitas de motivación y cosas así. Y ojo, la palabra nos exhorta, claro, nos alienta, claro que sí, pero no es esa parte del mensaje nada más. Acuérdense, la Biblia es cómo estamos haciendo esta obra de evangelismo. Y eso es algo que tú tienes que responder y que tú tienes que ver cómo estoy mostrando a Cristo al mundo. Y es algo que tú puedes empezar a dar pasos, puedes empezar a quizá dando un folleto, quizá preguntándole, oye, ¿tienes algún? Estoy orando por ti, comentarle a tu amigo del trabajo.
y comienzan a abrir en el techo un hueco. Y ese hueco llega, pues prácticamente abren el hueco donde podían bajar al paralítico para que Cristo lo sanara. Y miren lo que dice el versículo 5. Al ver Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, aquí vemos en la imagen, lo bajan. Cristo le dice, no lo sana de inicio, dice: tus pecados te son perdonados. Y ahorita vamos a ver por qué él dice eso. Y aquí lo que podemos ver es que Cristo, antes de sanarlo, él le perdona por la fe. La fe de este hombre lo salva. Y también vemos que es Dios el que toma la iniciativa en el hombre. Ciertamente el hombre tiene la responsabilidad de arrepentirse, pero Dios es el que inicia la obra. El que inició la buena obra en nosotros, estamos seguros que Él la va a terminar. El hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados, pero esto no lo exime de culpabilidad. ¿Por qué? Porque todos han pecado. Por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos han pecado. Entonces Cristo toma la iniciativa, lo perdona, y podemos ver que el mensaje del Evangelio. Ahora, nosotros como embajadores de Cristo podemos afirmar que solamente el Evangelio salva, solamente Cristo salva. Y me gusta como lo dice John MacArthur: solo el cristianismo provee una solución al problema fundamental y trascendental de la humanidad. Es decir, la realidad de que los pecadores son culpables delante de Dios Santo, quien justamente los ha condenado al infierno eterno debido a la rebelión y a la anarquía en sus vidas. En otras palabras, por desobedecer la ley de Dios, por darle la espalda a Dios. Entonces, tenemos un mensaje hermoso, tenemos un mensaje grande, tenemos una esperanza viva, que es la predicación del Evangelio. Es lo único que puede salvar a la humanidad. Y nosotros somos parte de ese mensaje, de esa comisión que Cristo dejó. Así que, hermano, no te avergüences de predicar, no te avergüences de evangelizar. Es algo que debería de nacer en nosotros. Y sí, a veces es complicado, a veces hasta puedes sentirte, pues, incómodo, pero es algo que debes de hacer, y ya después vas a ver que lo vas a hacer como cualquier cosa, tranquilo. Entonces, hermanos, llevemos el mensaje del Evangelio. Y cabe señalar que no existen las buenas personas delante de Dios. Mire, vaya conmigo a Mateo 7:11. Mucha gente puede, cuando le predican, no, es que yo soy buena persona, es que yo no me emborracho, yo no uso drogas, yo no engaño a mi esposa, tipo de esas cosas. Pero lo que Cristo dice es diferente. Miren lo que dice Mateo 7:11, dice: pues si vosotros, siendo malos, ¿qué dice ahí? Malos. Pues si vosotros siendo malos, dice, no, algunos son buenos, otros sí son malos, otros hay súper mega malos. No, dice, los ponen en un igual. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Y bueno, está hablando de otro tema, pero aquí lo que quería enfatizar es el hecho de que Cristo nos está diciendo, son malos. El hombre sin Cristo es malo. El hombre es regenerado por medio del Espíritu Santo y ahora sí ya puede decidir entre lo bueno y lo malo, mientras es esclavo del pecado. El hombre es esclavo del pecado sin Cristo. Antes de Cristo, eras un cerdito. Así, eso es lo que éramos. Y ya estando en Cristo, ¿qué dice que somos? Ovejas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, ¿cuántas son ovejas? Así, levante la mano. Entonces, estando en Cristo ya somos nuevos. Sí, ciertamente
a veces pecamos, pero diariamente vivimos en un continuo arrepentimiento. Entonces, miren lo que dice Efesios 2:8, porque por gracia, sois salvos por medio de la fe. Dios aplica su gracia en nosotros. Al escuchar la palabra de Dios, viene la fe a nuestras vidas. Pero ¿qué dice ahí? Y esto no es de nosotros. La gracia no es de nosotros. Bueno, lo dice, no es que ni la gracia ni la fe. Pues yo creo que sí, le pertenece a Dios. Esto no es de vosotros, no es porque tú quieras. No, como dice en Romanos, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero hay una muy buena noticia, que Cristo dijo, al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Entonces, olvídate que si dicen por ahí el arminianismo, el calvinismo, da igual. Y el que a Cristo va, Él no le echa fuera. Esa es nuestra confianza, en que Cristo no nos va a echar fuera si vamos con un corazón contrito y humillado delante de Él. Pues es un don de Dios, en otras palabras, es un regalo de Dios. Y este regalo no se puede perder. Es un regalo que está sellado por medio del Espíritu Santo, que es nuestras arras, es nuestra garantía de que un día vamos a estar con Cristo. Y dice, no por obras. Si la salvación no la ganas por obras, mucho menos la vas a mantener por las obras. Es un regalo de Dios y ese regalo no muere, no perece, como dice la Escritura. No se marchita, no se echa a perder. Entonces, no te la puedes ganar ni por las obras, ni la puedes perder por las obras. Obviamente, cuando estás en Cristo, tu vida es diferente. No digas, es que pues, ya soy salvo, pues ya puedo vivir como yo quiera. No, entonces no se ha entendido el Evangelio. Tiene que haber un cambio en tu vida. Y no estoy hablando de una perfección de que ya tienes alas de ángel y tienes corona y todo. No estoy hablando de eso. Pero entiendes que ya tienes una forma distinta. Ya el Señor, cuando cometes un pecado, redarguye tu vida el Espíritu Santo. Te sientes mal y dices, Señor, perdóname, porque eso no lo debe haber hecho. Entonces, no por obras para que nadie se gloríe. En otras palabras, dice ahí, no por obras para que nadie crea que es buena persona. Vamos a continuar. Regresamos a Marcos 6 al 7. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Cerrado. Entonces estaban los escribas, que eran parte de la secta de los fariseos, y empiezan a decir, oye, pero ¿con qué derecho se cree de perdonar pecados? Y miren lo que dice ahí, versículo 7, ¿por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y aquí ellos están en lo correcto. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? El problema es que tenían a Dios ahí mismo, tenían a Cristo ahí. Y ese era el verdadero problema. Y de pilón lo acusan de blasfemo. Entonces surge la pregunta, ¿Jesús es Dios? Y algunos dicen, no, es que Jesús nunca dijo que era Dios. Bueno, vamos a ver con la Biblia. Simplemente por eso es que ellos se enojaron. Porque dicen, ¿qué está haciendo? ¿Le está perdonando? ¿Con qué autoridad se cree? ¿Acaso se cree Dios? Bueno, pues quisiera Dios. Pero, miren, aquí había 3 tipos de blasfemia que ellos en el tiempo del primer siglo, los judíos, decían que había 3 tipos de blasfemia. Sí. Entonces, había 3 tipos de blasfemia: hablar mal de la ley, era una. Y si quiero ver muy rápido un ejemplo, Hechos 6:13. Vaya conmigo a Hechos 6:13.
Cuando alguien hablaba mal de la ley, pues era pena de muerte prácticamente. Hechos capítulo 6, versículo 13. Aquí el contexto es el arresto de Esteban, y van a ver que dice versículo 13, Esteban es arrestado, pero vean de cómo lo estaban acusando. Versículo 13, pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este santo, contra este lugar santo y contra la ley. Entonces a Esteban lo acusaron falsamente, pero eso de lo que estaban acusándolo era una blasfemia para los judíos. Por eso es que después lo apedrean. Okay. Y tenemos también dos. La segunda era maldecir el nombre del Señor, tomado de Éxodo 27, que no tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces, cuando alguien blasfemaba, usaba el nombre de Dios en vano de una forma muy mala, también era pena de muerte. Y la tercera era cuando un ser humano afirmaba poseer autoridad divina o igualdad con Dios. Y esa era de la cual estaban acusando a Cristo. ¿Cómo lo podemos ver? Miren, vaya conmigo a Juan 5:18 y Juan 19:7. Vamos a verlo ahí. De eso lo estaban acusando a Cristo. 5:18. Vamos a leer voy a leer desde el 17. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces los judíos entendían que todas las cosas que Cristo hacía, para ellos era una blasfemia, porque ellos decían que no era Dios, pero ellos lo entendían. Por eso dice ahí, también decía que Dios era su propio Padre, y al decir esa afirmación Cristo, ellos entendían que eso lo hacía igual a Dios. Para nosotros, quizá en nuestro contexto, cuando Cristo dice el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, pues como que no tiene tanto significado, pero para un judío eso significaba que era Dios, pero ellos no lo aceptaban, obviamente por la dureza de su corazón, porque no habían sido regenerados. Miren Juan 19:7 también, otro versículo. Juan 19:7. Desde el 6 lo voy a leer. Dice: cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Versículo 7, los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley. Vemos una vez más que nos estaban acusando de blasfemia de la ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo, ¿qué dice ahí? Hijo de Dios. El título Hijo de Dios para ellos es Dios mismo, para que lo entiendan de una manera sencilla y práctica. Por eso es que para ellos era ofensivo. Dicen: no, pues ¿quién se cree? ¿Acaso se cree Dios? ¿Quién se cree para perdonar pecados? ¿Acaso se cree Dios y solamente Dios puede perdonar pecados? Sí, Cristo era Dios, es Dios. ¿Cómo podemos saber? Juan 10, 30 al 33. Miren lo que dice, se lo voy a leer. Dice: yo y el Padre uno somos. Versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió:
muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. En otras palabras, Cristo hacía milagros, cosas que tampoco podían hacer los hombres. Eso no lo podían hacer tampoco. Eso no lo podían hacer. Y dice, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Y los judíos le responden en el versículo 33, diciendo, por buena obra no te apedreamos. No, es que si nos gusta que sanes a los enfermos, si nos gusta que hables ciertas cosas. Pero miren lo que dice ahí, dice, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces, esa era la razón por la cual lo querían apedrear. Pero obviamente Cristo estaba afirmando al decir eso que Él era Dios. También lo podemos encontrar en Juan 8:58. Juan 8:58. Porque muchas veces dicen, no, es que Cristo nunca dijo que Él era Dios. No, sí, y sí lo vemos claramente. Entonces, si usted va a decir, no, es que Él nunca se hizo llamar Dios, pero es que no saben, o no sé si a propósito ignoran que el hecho de usar esas frases, ¿por qué los judíos se ofendían tanto? Porque ellos creían que estaba ofendiendo la ley al decir que era Dios. Versículo 58 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Versículo 59, vean lo que hacen. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos, se fue. ¿Por qué lo querían apedrear? Por esa frase. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Por qué? Porque ejemplificaba, dice, oye, tú no tienes ni 50 años y ¿cómo dices que viste a Abraham? Pues obviamente, Cristo está en la eternidad. Él no tiene ni principio ni fin. En otras palabras, Él es Dios. Por eso los judíos al escuchar eso que dicen, luego a las piedras. Eso no se tentaba en el corazón. Entonces, ahora, si Cristo fuese un ángel y no fuese Dios, Él tampoco habría aceptado la adoración. Vamos a ver Mateo 14:33, por ejemplo. Mateo 14:33. Después de Cristo andar por el mar, dice que, versículo 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, y vean aquí lo reconocen, verdaderamente eres hijo de Dios. En otras palabras, ¿qué están diciendo? Verdaderamente eres Dios. Eso es muy bueno para cuando usted le indica a un testigo de Jehová. Y dice, no, es que Cristo no es Dios, Cristo es un ángel. No, aquí le adoraron. Para empezar, un ángel no se deja adorar. Recuerden en el Apocalipsis, dice, no, ahí levántate, dice, porque yo soy consiervo tuyo. Entonces un ángel no se va a dejar adorar. Pero Cristo no es un ángel. Mateo 28:9, por ejemplo. Miren lo que dice. He aquí Jesús le salió al encuentro, después cuando resucita, diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces, Él aceptó la adoración, lo vemos también en Lucas 24:51. Creo que no vamos a ver todo, porque se nos va a hacer. ¿Cuántas 30 diapositivas más? Quiero terminar. Ya lo sé. Dice, ya cuando Cristo ya se iba a ir, dice, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Versículo 52, ellos después de haberle, ¿qué dice ahí? Adorado, no dice, es que lo reconocieron ahí, le dieron ahí como un pequeño honor, no. Dice, ellos después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén.
Ya en su casa pueden leer el último artículo si quieren para no hacerlo tan extenso, pero ya vimos que Cristo aceptó la adoración, algo que un ángel no lo hubiese permitido. Ahora, miren, esta imagen no creo que se alcanza a ver, pero este es un recorte de la Watchtower, es de los testigos de Jehová. Y miren lo que dice ahí, por ejemplo, ¿quién es Jesús? Dice, Jesús no fue un ser humano como los demás. Antes de nacer en la tierra era un ser espiritual y vivía en el cielo. Y dice ahí, Él fue lo primero que Dios creó. Y eso no es cierto. No, la Biblia no dice eso, que Él fue lo primero que Dios creó. Cuando la Biblia menciona que Él es el primogénito de la creación, esa palabra se refiere que Él está por encima de todo en la creación. A eso se refiere en el texto. Pero ese texto lo ocupan de manera errónea. Dice, luego, ya después de que lo creó, dice, luego colaboró con su Padre en la creación de todas las demás cosas. La Biblia lo llama unigénito o hijo único, porque fue el único ser creado directamente por Dios. Y eso no dice la Biblia. Dice que Él no tiene ni principio ni fin. Él es el alfa y el omega. Jehová el Padre dice, yo soy el alfa y el omega. Cristo también dice, yo soy el alfa y el omega. Tienen la misma sustancia, tienen los mismos atributos. Entonces, Él es Dios. Miren lo que sigue diciendo. Arcángel, dice la palabra de Dios nuestra, presenta a Miguel como el arcángel. Judas 9. Dice, este término significa ángel principal. Notamos que Miguel se le llama el arcángel, lo que da a entender que solo hay uno de esos ángeles. De hecho, la Biblia nunca emplea la palabra arcángel en plural, sino siempre en singular. Ahora, si siguen leyendo, además Jesús aparece relacionado con la labor de arcángel. Así lo vemos en 1 Tesalonicenses 4:16, donde se indica lo que hará el resucitado Jesucristo. El Señor mismo descenderá del cielo con una llamada imperativa con voz de arcángel. A ver, momento, eso, cuando la Biblia menciona que Él con voz de arcángel, significa que con autoridad, no está diciendo que Él sea un arcángel. Es un uso de las expresiones de la gramática, figuras retóricas. Entonces dice, este pasaje dice que Jesús hablará con voz de arcángel, por lo tanto, miren lo que la conclusión de la cual ellos llegan, dice, por lo tanto, da a entender que el propio Jesús es el arcángel Miguel. Y termina más al final, vuelve a decir, dice, por lo tanto es lógico llegar a la conclusión de que Miguel es nada menos que Jesucristo desempeñando sus funciones en el cielo. Para ya no alargar todo esto. Entonces, eso es lo que quieren tristemente creer los testigos de Jehová. Pero ellos están en condenación. Al no reconocer a Cristo, no reconocen tampoco al Espíritu Santo, entonces no les ha amanecido, no les ha alumbrado la luz del Evangelio. Y también cabe señalar que hay algunos grupos que se van al otro extremo, donde dicen que solamente hay un Dios que se manifiesta de tres formas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es un solo Dios, pero que ese Dios a veces se presenta como el Padre, a veces, para que me entienda mejor, a veces toma la forma del Hijo, a veces toma la forma del Espíritu Santo. Eso es erróneo y es blasfemo. Y hay muchos que creen así en muchas iglesias, y eso también tristemente no conocen a Dios y tienen que arrepentirse de esa enseñanza, porque entonces no les ha amanecido la luz del Evangelio. Falsas doctrinas. Falsas doctrinas. Entonces, ¿quién es Jesús para ti? ¿Es tu Señor? ¿Es tu Salvador? ¿O solamente es un motivador? ¿Solamente es alguien que trajo un mensaje bonito, un mensaje de paz? Es que Cristo sí fue un iluminado. No, es que Cristo, Él quería mostrarnos el amor. Él no juzgaba a nadie. No, Cristo todo era bueno con Él. ¿Qué Cristo crees? ¿En qué Cristo tienes tu confianza? ¿En el Cristo de la Biblia o en el Cristo que el mundo te dice que es así? Lo cual obviamente es erróneo. Si no conoces a Cristo por medio de la Escritura, no le vas a poder conocer y no vas a poder ser salvo. Solamente hay dos. Al estar en Cristo vas al cielo, y el cielo no creas que es como muchas veces
Lee Apocalipsis capítulo 21 para que sepas que es el cielo, porque muchas veces dices, es el arca. No, eso no es el cielo. Va a ser una ciudad, algo muy hermoso, o toda la vida apartada, la eternidad, mejor dicho, apartado de Dios en la oscuridad. Solamente dos. Entonces, cree en Cristo, Él es el único que puede salvar. Y si tú estás joven ahorita, porque a veces, pues si no, es que yo estoy joven ahorita, me falta mucho. Créeme que la vida es rápida. Y para empezar, no sabes cuánto tiempo vas a vivir. Así que es joven. Si dices, es que a mí me falta mucho. No, no es cierto, no te engañes. Nunca sabes qué puede pasar. Así que es mejor que estés seguro en Cristo. Vamos a ya terminar casi con versículo 8 al 11. Y conduciendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, después de que estos escribas se ofenden, lo acusan de blasfemia, pues Cristo sabía lo que ellos pensaban. Y aquí vemos una vez más, porque es Dios. ¿Quién de nosotros puede conocer los pensamientos de alguien? Nadie. ¿Quién en la historia bíblica pues, había conocido los pensamientos de los que estaban a nuestro alrededor? Nadie. Entonces es Cristo aquí demostrando su deidad, demostrando que Él es Dios, y les contesta, dice, ¿por qué piensan así ustedes? ¿Por qué piensan eso en sus corazones? Les dice. Y les dice lo siguiente: ¿qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Ahora, en otras palabras, para que me entiendan, es lo que les estaba diciendo. ¿Qué puedes observar? ¿Acaso cuando yo le dije, tus pecados te son perdonados, lo pudiste ver? No, no lo pudieron ver, porque eso es algo interno, es algo del corazón. Hubo un cambio interno, no hubo nada externo. Todavía el hombre, el paralítico, seguía postrado en el suelo. Entonces, eso es la obra que Dios hace con nosotros. Y vean que también, precisamente en muchos lugares se hace mucho énfasis en la sanidad física, lo cual, gloria a Dios cuando Él decide sanar a alguien. De hecho, oramos cuando alguien está enfermo y esperamos y confiamos en el Señor que Él lo sane. Pero ante todo, ¿qué va a ser más importante? ¿La sanidad física y que su alma se pierda? ¿O el hecho del milagro de un hombre siendo regenerado para que cuando Él muera pueda ir a la vida eterna? Realmente va a ser más importante lo segundo. Lo primero, esta vida es temporal, es terrenal, esto se acaba, se echa a perder. Pero la otra no tiene fin. Cuando crees en Cristo, desde ese momento tienes vida eterna. Vida eterna. Y lo que significa vida eterna es que no termina. Entonces, no es como que, es que la vas a perder. No, ya tienes vida eterna. Si no tienes vida eterna, y dices, no, es que creo que ya la perdí. Entonces, ojo, no estoy diciendo que algunos creen así. Dicen, no, es que ya pequé, ya perdí la salvación. No, ya estamos, en Cristo estamos seguros. Obviamente nos arrepentimos, es un arrepentimiento continuo, pero ya tienes vida eterna. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Imagínense que cada vez que pecas, Dios agarra y dice, no, fulano ya pecó, lo voy a borrar. No, pero ya se arrepintió, ahora lo voy a volver a apuntar. Y así va a estar. O sea, el cuento de nunca acabar. No, ya estamos. Entonces le dice, es más, ¿qué puedes ver? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, toma tu lecho y anda. Cualquiera de las dos cosas no las puede hacer el hombre, solamente las puede hacer Cristo. Y le dice, entonces Cristo dice, levántate, toma tu lecho y anda.
Entonces vemos que Él demuestra 2 veces que Él es Dios, al perdonarle los pecados y al hacer la sanidad. Por eso es que dice el versículo 12, entonces Él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. Imagínense al hombre ahí, todos ahí, los escribas discutiendo que blasfemian, pero Él bien contento, perdonado y sanado. Eso es, solamente Dios lo puede hacer. Dice, de manera que todos se asombraron. Todos se asombraron. Esa palabra en el griego es phobos y significa que se quedaron como boquiabiertos, así como que entre temor reverente. Y dice, y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Ahora, aquí no se menciona en este evangelio, pero tristemente en Lucas menciona que a pesar de todo lo que vieron aquí estos hombres, no creyeron que Cristo era Dios. Se asombraron, sí, y glorificaron a Dios, pero tenían a Dios ahí mismo y no le reconocieron a Cristo como Dios. Decían, es que qué bueno que Dios le ha dado esto a los hombres. No creyeron que Cristo era Dios. Entonces, tú también, nosotros también a veces podemos no reconocer a Cristo en nuestras vidas, aún ya siendo cristianos, y saber que Él tiene el control de todo lo que acontece en nuestras vidas. Todo lo que acontece en tu vida siempre está bajo el control de Dios. Y Dios está aquí, está ahí en la sala, está en la puerta, y no lo reconocemos como Dios. Y muchas veces hacemos lo contrario a lo que Dios nos dice. Entonces, tengamos cuidado también de no caer en el error de los escribas, que teniendo a Cristo, que está con nosotros, no le reconocemos como Señor. Pues, entonces, vamos a terminar. Y la pregunta es, ¿crees en Cristo y lo adoras? ¿O solamente crees que Cristo es un iluminado, un motivador, un pensador, un gran hombre? ¿Quién es Cristo para ti? Esa es la pregunta que marca un antes y un después en tu vida. Esa es la pregunta, la respuesta implica dónde vas a pasar el resto de la eternidad. Así que si tú no has nacido nuevo, si tú no has depositado tu confianza en Cristo, si no has creído en Él, pues siempre va a ser un buen momento para hacerlo. Como dijo Cristo, dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ven con un corazón contento delante de Dios, sea aquí, sea en tu cuarto, en tu casa, pero ve a Cristo. Amén. ¿Qué me parece si podemos orar y darle gracias? Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que tú eres Dios y eres un Dios bueno, eres un Dios que entregó a su propio Hijo por amor a nosotros. Y Señor, te pedimos que todos aquellos que no te conocen, tú hables hoy a sus corazones, que tú puedas hablar sus vidas y que entiendan que el tiempo es corto, que vivimos solamente unos cuantos años a la luz de la eternidad y que le sirva al hombre ganar el mundo entero si su alma se pierde. Señor, ayúdanos a entender ese mensaje y también ayúdanos a los que ya te conocemos a predicarlo para que tú añadas cada día a los que han de ser salvos. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén.